Que Dios me los bendiga mucho, queridos hermanos. Les voy a pedir por favor que me acompañen rápidamente a un libro que yo creo que, una carta, para decirlo correctamente, que ya nos debemos de saber hasta de memoria. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, por favor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 3 y quiero que juntos, en un mismo sentir, le demos lectura a los versos del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, 14 a 19. ¿Lo tenemos ya todos? Entonces, por favor, juntos vamos a darle lectura. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toman nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habitéis Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias que nos permites estar esta tarde en tu casa, con el único propósito de buscar tu rostro, Señor, de querer aprender de tu palabra, de querer ser enseñados. Padre, por favor, quita todo estorbo de nuestra mente, quita todo estorbo de nuestro corazón, permite que estemos abiertos a escucharte a ti, Padre, porque no hay nada que valga más la pena que escuchar tu voz celestial. Y como cantábamos hace rato, Abba Padre, escucha a tus hijos esta tarde que quieren saber de ti. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, queridos hermanos, y quiero un testigo. No es que sea daltónico, es que el semáforo no funciona. Entonces, si el semáforo no funciona, no me cuenta el tiempo. No, Paquito, lo siento. Ya me lo prendieron, ¿para qué les avisé? Bueno, queridos hermanos, creo que esta porción ya debe de ser más que conocida por nosotros. ¿Y por qué estoy tan seguro de ello? Díganme por qué estoy seguro de que esta porción ya es conocida por nosotros. Gracias, querida hermana, porque la hemos leído y la hemos estudiado en nuestras células de hogar. Y aquí es uno de los puntos que a mí me ha llamado mucho la atención y que créanme que desde que tuve el privilegio de compartir esto en una de las células, me ha estado remordiendo una idea. Y el pastor usó este mismo pasaje también para predicar, nuestro pastor Paco. Y lo que encuentro aquí son tres dudas que me surgen a mí. ¿Qué es el hombre interior? Y espero encontrar respuesta con ustedes, hermanos, porque creo que ya también de esto hemos hablado. ¿Qué es el hombre interior? El hermano Pablo está haciendo un ruego, está haciendo una súplica para que Dios permita que ese hombre interior, ¿qué es el hombre interior? ¿El espíritu? ¿La carne? ¿Qué es el hombre interior? Es el hombre espiritual. Tenemos un hombre carnal y algunos, sí, dije bien y oyeron bien, y algunos tenemos un hombre espiritual. No todos hemos llegado a tener un hombre espiritual. Todos tenemos un hombre carnal. Todos físicamente somos hombres carnales. No todos somos hombres espirituales. Y entonces, cuando encuentro esto y leo que Pablo dice
que por una razón dobla su rodilla para que Dios nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, se refuerza la idea de que no todos somos hombres espirituales, todos somos hombres carnales. Pero llega un momento en el hombre en que puede dar ese paso y entonces tener un hombre carnal y un hombre espiritual, que es al que se refiere Pablo. ¿Cuál es la naturaleza de ese hombre espiritual? Es la siguiente pregunta que me surgió. Ya sé quién es ese hombre espiritual o qué es el hombre interior. El hombre interior es el hombre espiritual. ¿Cuál es la naturaleza de ese hombre espiritual, de ese hombre interior? No, esos son resultados de, consecuencias de. ¿Cuál es la naturaleza de ese hombre interior? El espíritu mismo de Dios, esa es su naturaleza. De ahí nace. Naturaleza quiere decir de dónde viene, el origen de. Entonces, el origen del hombre interior es el mismo espíritu de Dios. Pero me la ponen todavía más difícil porque ya me ayudaron a encontrar quién es el hombre interior, de dónde nace el hombre interior, y la pregunta es, ¿cómo se fortalece el hombre interior? ¿Cómo se fortalece? ¿Por ahí oí una palabra? Por medio del Espíritu. Suena redundante, pero es el mismo Espíritu que fortalece al hombre espiritual. No me hagan caso, queridos hermanos. Quiero llevarlos a una referencia, al modelo del hombre espiritual. Le voy a pedir a un hermano dentro de la congregación que localice en el libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. Le voy a pedir a un hermano dentro de la congregación que venga aquí rapidito y lo lea en voz alta para todos. 11, 1 y 2. A ver, hermana, pongamos atención a la lectura. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Gracias, hermano. Voy a repetir la lectura y la tenemos puesta ahí. Les voy a pedir que hagamos lo que algunos de los miembros de la célula a la que me invitan a compartir los estudios les pido que hagamos. Leer con entendimiento la palabra de Dios, sin comernos una coma, un acento, una pausa. Quiero que entendamos esto. Dice la palabra de Dios, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿A quién se está refiriendo el profeta Isaías? ¿A quién? No, a Cristo. Está haciendo una referencia a Cristo. Dice que va a haber un retoño, una simiente, una raíz sobre el cual se va a posar. Siguiente versículo, por favor. Sobre él, por eso es importante leer con claridad y no comernos, porque alguien diría, pues es redundante, escribieron 2 veces él. No, el primero se está refiriendo a un pronombre, a una tercera persona, que es Cristo mismo, y dice, y se reposará sobre él, sobre Cristo. ¿Qué va a reposar? El Espíritu de Jehová. Y esta es la porción
que muchos de los teólogos han usado para decir que esto es la mente de Dios. Esta es la mentalidad de Dios, esta es la persona de Dios. Estos son los 7 espíritus de Dios. Esto es lo que compone la forma de ser de nuestro Señor. Ahora bien, se refiere al espíritu de Jehová, se refiere a un espíritu de sabiduría, se refiere a un espíritu de inteligencia, a un espíritu de consejo, a un espíritu de poder, a un espíritu de conocimiento y a un espíritu de temor de Jehová. Estos mismos 7 espíritus que podemos llamar la mente o la personalidad de Dios, ¿sí?, su forma de ser y de actuar, se vuelven a mencionar. Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 5. Si no estás familiarizado con tu Biblia, no te preocupes, es el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 5, versos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nuevamente se hace referencia a los 7 espíritus de Dios. Ahora bien, si el hombre interior es el hombre espiritual, sí, si el hombre interior tiene su naturaleza en el espíritu, y si el hombre interior se puede fortalecer por el espíritu, me pregunto, ¿qué espíritu es el que hay que alimentar? Y me encuentro en la palabra de Dios que me dice: mi espíritu. Y mi espíritu tiene 7 facetas, queridos hijos. Mi espíritu, el espíritu de Dios, tiene 7 rostros, 7 formas de manifestarse. La primera de ellas dice: el espíritu de Jehová. Rápidamente, Mateo 3, por favor. Perdón, queridos hermanos, si el día de hoy los mareo yendo de un lado al otro de la Biblia, pero es importante que veamos que no es mi idea, que no son mis palabras, que está escrito en la palabra de Dios. Mateo 3, versículos 13 al 17. Igualmente un pasaje muy conocido dentro del pueblo de Dios. Lo tenemos todos, lo tenemos incluso en la pantalla. Vamos a darle lectura, Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí está la primera faceta, la primera cara del Espíritu de Dios. Dice que Jesús mismo, después de ser bautizado, salió del agua, se abrieron los cielos y bajó el Espíritu de Dios en forma de paloma y se posó sobre él. Y me quedé pensando y me quedé preguntando y me quedé diciendo, era necesario que el Espíritu de Dios, después de que Cristo había sido bautizado, se posara sobre Cristo. ¿Era necesario? Sí. ¿Y para qué? ¿Para qué? Dice que para cumplir toda justicia, para cumplir la palabra. ¿Pero para qué? ¿Qué mueve la mente de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu en su perfecto plan en decir, ok, me voy a despojar a mí mismo, te voy a mandar a ti, hijo mío, y después que yo te mande, tú que eres Dios mismo, a la tierra en forma de hombre, pero que no pierdes tu divinidad porque eres Dios mismo, te voy a mandar a Dios Espíritu sobre ti. ¿Para qué? Él ya lo sabía, él no necesitaba tener ese conocimiento. Se acerca, hermana. ¿Para qué? Se acerca, querida suegra. ¿Para qué? Le estamos dando la vuelta a la misma idea. ¿Para qué era necesario hacer eso? Para que los incrédulos hombres que atestiguaban ese pequeño instante supieran exactamente que la guía y el modelo que ellos seguían en Cristo se podía replicar en ellos. ¿Qué quiero decir? Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el agua, Jesús no necesitaba ser bautizado realmente. Jesús era Dios mismo, pero en el plan de Dios está que Jesús baje a las aguas para que el Espíritu Santo se pose sobre la persona de Dios y entonces no le quepa duda a los incrédulos de que Jesucristo tiene la autoridad y el respaldo del Padre, que Jesús tiene autoridad espiritual, que Jesús está investido del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Dios, que Jesús es un ser espiritual, no un ser carnal. Si eso no hubiera ocurrido, si no hubiera sido investido de esa manera, si no se hubiera hecho manifiesta de esa forma la autoridad que el Padre le daba al Hijo mediante el Espíritu, los apóstoles jamás hubieran creído en el día de Pentecostés. Los apóstoles hubieran dicho, estás loco, fue lo que tomamos, fue lo que comimos, es una toxina, no es el Espíritu Santo. Pero ellos vieron, hubo gente que presenció que el Espíritu de Dios se posaba sobre Jesús mismo y ese simple acto le da la autoridad a Jesús, otorgada por el Padre, de decir, es un ser espiritual y tiene toda mi autoridad. Ahora, queridos hermanos, el Espíritu de Jehová, que es el primero de los 7 espíritus mencionados en el versículo de Isaías 11 que leímos, es el mismo Espíritu que puede morar y posar sobre ti. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo qué? Cuando yo rindo mi corazón a Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando yo me arrepiento y que cuando yo le recibo, Él me sella
con su espíritu. ¿O no lo dice así? Somos sellados por el Espíritu de Dios. En ese instante, hermano, ahora sí hay un hombre interior en ti. Ahora sí hay un hombre espiritual en ti. Ahora sí ya tienes la dualidad de tu viejo hombre carnal y de tu nuevo hombre espiritual. Porque ahora tú has pasado a ser morada del Espíritu de Dios. Tal cual Cristo fue hecho. Así que en el plan de Dios está que el modelo que sigas no te deje ninguna duda y que no haya nada en tu cabeza, en tu intelecto que pueda desafiar el plan de Dios y decirle, no es cierto. O sea, tú me dices que a mí me bautizas con tu espíritu, pero a tu propio hijo, a mi guía, a mi modelo, a quien tú me mandas seguir, tú no lo bautizaste con el espíritu. No puede ser. Lo hizo. Y lo hizo justamente para que nosotros podamos entender que el bautismo del espíritu es real y nos da poder y autoridad espiritual. Nos coloca, como también ya lo estudiamos en Efesios, porque todos venimos de un lugar donde no merecíamos una herencia, nos trae a un lugar en donde ahora somos herederos del perdón de Dios. Nos posiciona en un lugar muy diferente. Por eso es importante entender que si no se da este primer paso, que si en mi vida no tengo el Espíritu de Jehová, pues ninguno de los otros 6 espíritus que se mencionan de la mente de Dios va a poder manifestarse en mi vida. Porque el primero que necesito tener es el Espíritu de Jehová. Ya me están correteando y no llevo ni el avance de la predicación, queridos hermanos. Salmo 67:1, por favor. Quiero reforzar un poquito esta idea. Salmo 67:1. Dice el Salmo 67:1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Para qué tiene que resplandecer? ¿Cuál es el objetivo de que resplandezca nuestro rostro? Para que Él sea conocido, ¿sí? Para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿El camino de quién? El camino de Cristo. ¿En dónde? En todas las naciones. ¿Qué? La salvación. El objetivo de que cada uno de nosotros pueda ser hecho un ente espiritual, de que nuestro hombre interior nazca a través del Espíritu, es que nosotros podamos ser esto. Y entonces Dios nos está dando una autoridad espiritual para decir, eres un receptáculo digno de que mi luz resplandezca en ti, con el objetivo de que alguien conozca mi camino y de que mi plan de salvación sea llevado a todas las naciones. ¡Puf! Me sacudió, hermanos. Me sacudió. No se trata únicamente de un plan personal de salvación. Dios está pensando en que cada vez que hay una persona que viene a ser salva por medio de su espíritu, que esa persona pueda ser autoridad espiritual para traer a otros a los pies de Cristo. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me cargó. Autoridad espiritual para que otros puedan ser traídos a los pies de Cristo. Me está diciendo que yo tengo la misma investidura que alguna vez tuvo Cristo, porque tengo el mismo espíritu que fue depositado en Cristo. Una pequeña gran diferencia, ¿verdad? Yo soy perfectamente imperfecto.
en Cristo no había un ápice de imperfección. En mí hay todas las que se puedan imaginar. Pero estoy bautizado, estoy sellado, estoy apartado, estoy santificado por el mismo Espíritu que se posó en el río Jordán sobre nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Y si estuviera aquí el pastor Díaz le diría, iglesia, un gloria a Dios, un aleluya, porque somos recipientes de exactamente el mismo espíritu de poder con el que el Señor Jesucristo fue bautizado. Y lo tomamos como algo tan cotidiano, como algo tan normal, como algo de lo cual yo soy tan digno, que no hay manera de expresar un gloria a Dios por eso, porque de verdad me dejó sorprendido. Yo mismo, de más de años de decir conocer la palabra, no había reparado en este pequeñito detalle. Isaías habla de otro espíritu, habla de un espíritu de sabiduría. Por favor, vayamos al Evangelio de Lucas. Paquito y compañía, me avisan del tiempo, por favor, porque de verdad que apenas hemos hablado del principio y nos faltan todavía otros 6 espíritus de qué hablar. Ok, espíritu de sabiduría. Lucas 2, verso 47, por favor. Lucas 2, verso 47. No, perdón, Lucas 2:40, me estoy adelantando. Lucas 2:40, regrésense unos versículos, por favor. Lucas 2:40. Y le voy a pedir a un hermano que se levante de su lugar y nos haga favor de leerlo para todos con voz de trueno. Gracias, hermana. ¿De qué niño está hablando? De Jesucristo. ¿Y qué dice que estaba pasando con él? Primero crecía, ¿ok? Lo cual quiere decir que estaba en su etapa de infante, se estaba desarrollando. Segundo, se fortalecía. Puedo pensar en 2 formas de fortalecimiento. El fortalecimiento físico, que es normal para un niño sano que se está desarrollando, y el fortalecimiento espiritual, ¿sí? Está fortaleciendo ese hombre interior. Y además se llenaba, ¿de qué se llenaba? De sabiduría. Y además, la gracia de Dios estaba sobre él. Se llenaba de sabiduría. Es una lástima porque ya no me dio tiempo de traer mi ejemplo, pero imagínate que tengo un vaso en la mano y del otro lado tengo una jarra y empiezo a llenar el vaso y a lo mejor le pongo 10 mililitros y digo, suficiente, ya está lleno. ¿Estarían de acuerdo en que ya está lleno? Y si le pongo otros 10 mililitros, suficiente, ¿ya está lleno? Y si lleno el vaso al borde, ¿ya está lleno? No, porque sigue creciendo y sigue fortaleciéndose. Quiere decir que ese vaso no tiene una medida finita. Yo puedo tener tanta sabiduría en función de mi crecimiento espiritual.
La palabra de Dios dice que en esta tierra ha habido un hombre sabio, realmente sabio, y que no habrá otro igual a él en esta tierra. ¿Quién fue? ¿Quién, perdón? No, dije hombre nada más. El rey Salomón. ¿Y por qué le fue otorgada esa medida de sabiduría a Salomón? Por gracia y porque él aprendió a descifrar lo que era el crecimiento y el fortalecimiento. Él no quiso limitarse. Él fue a la fuente de sabiduría y la pidió. Y dijo: yo como rey de tu pueblo tengo que aprender a crecer y fortalecerme. ¿Y cómo crezco y me fortalezco? Necesito tu sabiduría, Señor. Sin sabiduría no puedo cumplir el cometido que me has entregado. Y derivado de que él pudo entender que necesitaba crecer y fortalecerse, la gracia de Dios le otorgó la sabiduría que hasta el día de hoy ningún ser humano tiene. Ahora bien, el espíritu de sabiduría está ligado al espíritu de inteligencia y no son lo mismo. Ahora sí, Lucas 2:47. Pero ahora sí le voy a pedir a un hermano, gracias hermana porque no hubo ningún varón valiente, a un hermano que por favor se pare y con voz de trueno nos lea Lucas 2:47. ¿De quién está hablando? Gracias, hermano Moy. Otra vez, ¿de quién está hablando Lucas? De Cristo. ¿Y qué pasaba? Que la gente que oía a este jovencito, a este muchachito, se maravillaba ¿de qué? De su inteligencia. Y derivado de su inteligencia, las respuestas que les daba a los planteamientos que los sabios y doctos estudiosos de la palabra de Dios le planteaban al jovencito. Y él con inteligencia respondía. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? Pecaría yo de soberbio tratar de definirlo. Y para ello, la verdad es que nuevamente nuestro Señor nos pone un ejemplo que nos va a ayudar. Primer libro de los Reyes, por favor, capítulo 3. Primer libro de los Reyes, capítulo 3. Versículos 16 al 28. Igualmente, una historia muy conocida dentro del pueblo de Dios. Un pasaje de la vida del hombre más sabio. Esto ocurrió en la corte del rey Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotros juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey:
traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partido. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no la matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Una respuesta inteligente de Salomón hubiera sido, a ver, tú dices que es tuyo, tú dices que es tuyo, de ninguna. Tráiganlo, entréguenlo a una nodriza, que lo críe y después veremos. Hubiera sido una respuesta inteligente. Ni te doy la razón a ti, ni te doy la razón a ti. No perjudico al niño, me quito del pleito y de alguna manera las dos van a tener que llegar a un acuerdo si es que realmente quieren que su hijo esté con ustedes. Eso hubiera sido una respuesta inteligente. Una respuesta sabia fue tratar de averiguar y de tocar el corazón de la madre. ¿Qué madre quiere a su hijo muerto? A ver, por favor, madres de la iglesia Betel, levanten su mano. ¿Quién estaría dispuesto a que maten a su hijo por un pleito de esa naturaleza? No se amontonen todas, por favor, nomás una. Ninguna, ¿verdad? El corazón de una madre no le desea el mal ni la muerte a un hijo. Esa es una respuesta sabia. Salomón toca lo más importante, el corazón de las madres, y sabiamente descubre o hace que ellas descubran quién es la que está mintiendo. Porque una verdadera madre, aquella que en las entrañas llevó al menos 9 meses a su bebé, aquella que sufrió no sé cuántas horas de parto, no va a decir, sí, mátenlo, y se acabó el asunto, la mitad para acá y la mitad para allá, ¿verdad? Va a decir, ok, me duele, pero déjenlo vivir. Esa luz no me gusta. Ok, sabiduría es el entendimiento espiritual de la voluntad y de la conveniencia de los planes de Dios, la capacidad de discernir el bien y el mal, pero desde la perspectiva divina. ¿Sí? La sabiduría la puedo adquirir por estudio, por oración, por meditación y por gracia. Y estas 4 cosas solo ocurren bajo el dominio del Espíritu de Dios. Yo no puedo meditar, yo no puedo estudiar, o yo no puedo orar, o yo no puedo recibir la gracia únicamente por mi naturaleza humana. Necesito que se mueva la naturaleza del Espíritu de Dios para poder adquirir la sabiduría de Dios. Así que todos podemos ser sabios. La inteligencia es una habilidad del entendimiento de las cosas y las circunstancias que me facultan para actuar de una manera correcta, de una manera ética, de una manera atinada. Pero la inteligencia espiritual trasciende el plano de lo carnal y puede ver en conjunto con la sabiduría los planes perfectos de Dios. Y me encanta que la palabra de Dios pone justamente el orden de las cosas. Dice, para que exista un hombre interior, un verdadero hombre espiritual, lo primero es que se pose el Espíritu de Dios sobre esa persona. Después, que haya un espíritu de sabiduría, que él pueda entender mi plan, que pueda entender la dimensión de lo que yo quiero, para que eso produzca una inteligencia espiritual y aprenda a juzgar y a decidir en base, no a lo que le conviene a él, en base a lo que yo sé que le es conveniente a él. Hermanos, ¿qué hacemos? 3 de 7 espíritus.
Rosita, ¿qué hago en este caso? Vamos a quedarnos aquí, hermanos. De verdad, nos falta hablar del espíritu de consejo. ¿Sí? Nada más quiero adelantarles. ¿Cuál fue uno de los nombres dados por los profetas al Cristo? Consejero. El versículo donde está dice, y será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Pero uno de los nombres que le es dado es consejero. Y Dios habla de que Él tiene un espíritu de consejo. Bueno, el siguiente es el espíritu de poder. Hay una promesa que Dios hizo. Cuando Él se retiró del aposento donde estaban los discípulos después de haber muerto, ¿qué les dijo? Y recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el espíritu de poder. Te estoy haciendo rápido un repaso para no agotar todo. El espíritu de conocimiento. En nuestros propios estudios de Efesios, el hermano Pablo nos está instando y él está diciendo que él se arrodilla para que podamos entender lo alto, lo ancho y lo profundo. ¿De quién? Del amor de Dios. Que podamos tener conocimiento de esa dimensión. Y finalmente habla del espíritu de temor de Jehová. A lo largo de la Biblia hay muchas amonestaciones para el pueblo de Dios. Quizá las más interesantes o las más conocidas son las amonestaciones que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corinto. Hermanitos que de repente empezaron a desvirtuar el ánimo del espíritu y empezaron a hacer cosas que no eran propias del correcto espíritu de Dios. Y el hermano Pablo los amonesta y les dice, no va por ahí, no va por ahí. Nada de que pequemos, porque pues al final, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. No. La gracia no es para eso. La gracia es para entender que ya no tengo que hacer lo que antes hacía. Y ustedes, queridos hermanos, me lo están desvirtuando. Y ese es el espíritu de temor, de reverencia, de poder entender que hay cosas que el mismo hermano Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cantamos hace rato que en el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Quién está convencido de ello? Solo un hermano con un amén que hasta lo movió de la banca. Los demás no estamos convencidos. En el Espíritu de Dios hay libertad, hermanos. Yo lo he dicho muchas veces y sigo convencido. Si el plan de Dios hubiese sido que una vez que tú entregas tu vida a Cristo, te conviertes al Evangelio, le reconoces como Salvador, reconoces que Él vino, se encarnó, predicó, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Si el plan de Dios fuera diferente, el día de hoy no me tendrían a mí como el predicador esta tarde, porque yo estaría ya con Cristo en su gloria. Porque si ese fuera el plan de Dios, de decir, si encuentras mi verdad, te separo y ya estás fuera, ninguno de los que estamos aquí deberíamos de estar. Pero el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es, encontraste el camino, bueno, abusado, porque en el mundo vas a tener aflicción. Porque ¿qué crees? Ya no eres del mundo. Ya no eres de ese hombre natural. Ahora eres de un mundo
espiritual. Ahora eres propiedad del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios el espíritu del mundo está enemistado con el Espíritu de Dios. Por tanto, tú eres enemigo del mundo, si es que realmente eres del Espíritu de Dios. Nos faltan 4 espíritus, queridos hermanos, y tenemos que abundar en ellos para entender el espíritu de consejo, el de poder, el de conocimiento y el de temor. Pero aquí ninguno de los 7 espíritus de Dios puede operar en la vida de alguien si el primero de ellos no está presente. Si tú no has entregado tu vida y no has hecho nacer a ese hombre interior, a ese hombre espiritual en ti, ninguno de los otros 6 va a poder operar. Hay historias de gente que ha sido muy inteligente, muy famosa, muy rica, y que alguna vez en su vida ha expresado frases como: algo debe de haber, porque no podemos venir de la nada. Debe de haber una inteligencia superior, porque todo tiene un orden. Pero jamás dan ese paso de reconocer que necesitan ligar su espíritu al Espíritu de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre, ¿sabes a qué se refiere, querido hermano? A tu deseo, a que en algún momento de tu vida, tu espíritu te debe de llevar a buscar el Espíritu de Dios. Porque ahí está la única eternidad. No está en las pastillitas que te venden ahí en los infomerciales, ni en las cremitas para las arrugas, ni en las cirugías plásticas que están tan de moda, ni en los jugos amarillos, rojos y verdes para no sé cuántas cosas. Ahí no hay eternidad. El plan de Dios es uno solo. El hombre nace, crece, en la mayoría de los casos se reproduce, muere. Y dice la palabra de Dios que después de la muerte, el juicio. No hay más. Y el juicio tiene 2 puertas: vida eterna al lado de Cristo o condenación eterna en el lago de fuego. Sí hay eternidad. Y solo tiene 2 caminos esa eternidad. No hay más. Y como digo, ninguno de los 6 restantes espíritus puede obrar en la vida de alguien si el primero no está presente. Y ese es el Espíritu de Jehová. El momento en que tú entregas tu corazón a Cristo. Pensando en eso, yo quisiera que esta tarde nos fuéramos de verdad con esa reflexión. ¿Ya tengo un hombre interior? ¿O sigo únicamente siendo un hombre natural, carnal? ¿Sigo siendo una criatura de Dios? La única manera que vas a poder descubrir esto, querido amado hermano, visitante, congregante, simpatizante, como quieras llamarte, es si en la intimidad tú puedes responder a esta pregunta con certeza. Si el día de hoy murieras, ¿a dónde vas a ir? Si tú tienes la certeza y la convicción de contestar, como acabo de oír a uno de nuestros hermanos que dice, arriba. Digo, espero que no sea 3 metros arriba del piso donde está la urna ahí, donde van a poner las cenizas, ¿verdad? Porque a lo mejor eso es lo más alto que alguien va a llegar, pero cree que con eso es suficiente. El día de hoy no quiero hacer un llamamiento abierto. El día de hoy quiero hacerte una invitación a que te vayas reflexionando en eso. ¿Es de verdad el Espíritu de Jehová tu espíritu? ¿Es de verdad tu
tu hombre interior nacido por el Espíritu de Dios? ¿De verdad has sido nacido de nuevo? ¿O simplemente has pasado años, días, meses, leyendo este libro, enamorándote de algo superficialmente y diciéndote, qué bonito suena, cómo me hace llorar, qué emotivo es? Pero muy dentro de ti no puedes creer todavía lo que aquí se ha revelado. Quiero invitarte de verdad a que esta tarde, noche, te hagas tú esa pregunta. ¿De verdad eres nacido de nuevo? ¿De verdad te ha sellado el Espíritu de Dios? ¿De verdad crees que el ruego, que la súplica del apóstol Pablo te alcanza a ti cuando él dijo, doblo mis rodillas pidiendo que aquel que hace todo pueda fortalecerlos en su hombre interior a través del Espíritu? No me contestes, querido hermano, contéstate a ti en la intimidad con Dios. Y esto es lo que me movió, lo que me sacudió, lo que me trajo pensando y lo que finalmente se reveló hace poco tiempo, cuando Dios me dijo, eso que estás sintiendo sobre el hombre interior tiene que ver con mi espíritu, con que podamos entender que el fortalecer el hombre interior se hace a través de las manifestaciones espirituales que yo tengo. Y amados hermanos, la palabra de Dios no miente. Isaías habla de 7 espíritus. Apocalipsis habla de los 7 espíritus y me encanta porque Apocalipsis, que es un libro que regularmente le tenemos miedo, porque hay que decirlo, hay un miedo cristiano al Apocalipsis. Y a lo mejor es un miedo porque no podemos contestar con certeza ¿a dónde vamos a ir? Dice que esos 7 espíritus han sido enviados a toda la tierra. Están a disposición del que quiera. No fueron privativos de Cristo. Así como Isaías anunció que ese varón, ese vástago que se levantaba, esa simiente que se levantaba, tenía esos 7 espíritus. Apocalipsis, que te habla del final de nuestros días, dice que esos mismos 7 espíritus han sido enviados a toda la tierra. Y yo no creo que el corazón de Dios sea un corazón donde diga, mira, los voy a mandar para que tú digas, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, y nunca lo puedas alcanzar. Es para que digas, yo lo quiero, y te sea dado. Amado hermano, ya me prendieron la luz roja, pero no quiero bajarme de este púlpito sin de verdad hacerte esa invitación. Reflexiona esta noche si de verdad el Espíritu de Jehová mora en tu corazón. Porque si ese Espíritu no está presente en tu vida, ninguno de los otros 6 se va a poder manifestar. Y entonces, cuidado. Porque a lo mejor has estado aquí por días, por meses, por años, pero no podrás ser todavía llamado hijo de Dios. Y todo aquello que estás esperando ver en tu vida no se revelará hasta que realmente el Espíritu de Dios pose sobre tu vida y Él pueda hacer la obra, cuando permitas que tu hombre interior crezca. Jesús mismo lo leímos, crecía, se fortalecía. Y así como Él, que no tenía necesidad de hacerlo porque era Dios en plenitud, nosotros debemos de tener la necesidad de crecer y fortalecernos. Esta noche te invito de verdad a que pensemos si hemos sido nacidos del Espíritu de Jehová. Padre amado, gracias Señor. De verdad, gracias por tu palabra que es tan clara.
Gracias por ese mensaje de amor que tú tienes para con nosotros, porque nos revelas que todo lo que le fue entregado a Cristo puede estar a nuestra disposición, Señor, por medio de tu Espíritu. Y eso habla de tu amor, eso habla de tu compasión, de tu gracia, Señor. Pero también es una terrible advertencia para aquellos que quizá hemos estado por años simpatizando únicamente con tu palabra, escuchando únicamente a quien aquí se para a hablar de tu verdad y diciendo que es bonito, Señor, sin entender que la luz tuya ha de resplandecer en nosotros para que tú seas conocido y para que tu mensaje de salvación sea llevado a todos, como lo leímos hoy en tu palabra. Padre, permite que el día de hoy, entre todos los que estamos aquí, haya la convicción de ir a buscarte esta noche, de intimar contigo, de cara a cara preguntarte si es que de verdad se halla tu Espíritu en nuestra vida, si es que de verdad hemos sido hechos hijos tuyos, si es que de verdad hemos sido apartados para ti. Si la respuesta es no, Señor, te ruego que en esa intimidad de cada uno contigo, tu Espíritu esté obrando y haya entonces convencimiento de pecado, haya pues convicción de arrepentimiento y haya fiesta en el cielo porque se arrepienta un pecador. Padre, pero también si nuestra respuesta es sí, que sí hemos sido tocados, sellados, apartados, que tu Espíritu se ha posado sobre nuestras vidas, que con honestidad delante de ti, cara a cara, podamos reconocer cuando hemos fallado y entonces acudamos a tu gracia, Señor, y entonces tu Espíritu de consejo nos inunde y seamos lo suficientemente sabios e inteligentes para pedir perdón y para que entonces el espíritu de temor nos reavive y hagamos, Señor, lo que es tu voluntad. Lo dejaste para este pueblo tuyo expresado en las palabras del apóstol Pablo, que podamos entender, Señor, cuál es verdaderamente tu misericordia, la gracia que tienes para poder hacer sobreabundantes y mucho más allá de lo que entendemos nuestras peticiones, aquellas que llevamos a ti, Padre amado. Gracias, Padre, porque de verdad tú revelas a través de tu palabra un amor que no tiene fin, un anhelo por nuestros corazones que no puedo entender, pero tu Espíritu se mueve entre nosotros, Padre, que sea Él el que nos revele. En el nombre de Jesús, Señor, en el bendito y amado nombre de tu Hijo Jesucristo hago esta oración. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a aquellos que esta noche en intimidad contigo se han de entregar. Bendice a aquellos otros que esta noche en intimidad contigo han de renovar su voto, Padre. Y por favor, Señor, extiende tu gracia y tu misericordia dentro de esta iglesia. De verdad que queremos ver tu rostro, Señor. De verdad que queremos ver tu rostro, Padre amado. Abba, Padre. Abba, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Visítalo esta noche. Amén.